Bienvenidos a mi canal Llegamos a Creer. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la ansiedad, ya que es un tema que se ha extendido bastante a lo largo de nuestros días a causa de muchas de las situaciones que estamos viviendo o atravesando día con día, ¿verdad? Y sobre todo es importante hablar de la ansiedad, ya que cada vez parece que se nos hace más difícil poder vivir sin ansiedad o poder superar la ansiedad cuando ésta presenta ya límites superiores a los normales, ¿verdad? Por lo tanto, a veces nos resulta ya cada vez más difícil saber qué podemos hacer con la ansiedad. Y vamos a hablar también de cómo nuestras primeras reacciones ante ciertos acontecimientos que pasamos a lo largo de nuestra vida va a determinar mucho cómo nosotros tomemos las futuras situaciones. Por ejemplo, si nuestra primera reacción al sentir la ansiedad es el de tratar de huir de ella, el de tratar de evitarla, lo único que conseguiremos hacer es que la ansiedad se vuelva más grave y se generalice en nuestra vida, que la ansiedad se aparezca en todos los aspectos de mi vida diaria, haciendo que me vuelva una persona disfuncional o que no pueda funcionar en las áreas en las que antes me desempeñaba muy bien. Entonces vamos a hablar acerca de estos temas, de la ansiedad, de la evitación de la ansiedad, de la necesidad de huir de la ansiedad, de no querer sentir lo que se siente al padecer de ansiedad y cómo el poder permitirnos sentir la ansiedad va a hacer que podamos trabajar y superar la ansiedad mucho más rápido, ¿verdad? Y vamos a hablar de la ansiedad ayudándonos de un episodio de una hermosa novela de un escritor francés llamado Marcel Proust. Y la novela se llama En busca del tiempo perdido, ¿verdad? En donde encontramos un excelente episodio donde se describe de manera maravillosa lo que es vivir y pasar lo que es la ansiedad, ¿verdad? Y cómo el personaje cuya primera reacción es huir de la ansiedad y cómo necesita escapar de la ansiedad para poder seguir viviendo, ¿verdad? Y cabe señalar que la novela que escribe Marcel Proust es un hermoso viaje en busca de aquel tiempo pasado de él, de su personaje, que constantemente está regresando al presente, da un viaje al pasado para poder revivir el presente. Además, por supuesto, esta es una búsqueda de sí mismo a partir de todas aquellas situaciones y circunstancias, sobre todo las que tienen que ver con las relaciones sociales, que han hecho que el personaje se convierta o sea o se vuelva lo que ahora es. Esta es una novela cuya intención es presentar la nostalgia por un tiempo perdido, ¿verdad? La intención de buscar un tiempo que quizá no volverá. Y de ahí que se creen muchos sentimientos muy parecidos a lo que es la nostalgia, la depresión, la tristeza, ¿verdad? La amargura, y cómo el personaje del presente tiene que hacer frente a todos estos sentimientos para poder sobrevivir. El protagonista de esta novela es un joven de 15 años que se nos describe como una persona muy nerviosa y de muy mala salud, quien está a punto de abordar el tren junto a su abuela o en compañía de su abuela para hacer un viaje a Valve, que es una población costera de Normandía en Francia. Y vemos precisamente cómo el viaje del joven hacia esta playa obedece al intento de fortalecimiento de su salud, el buscar que a través del viaje este joven pueda recobrar un mejor ánimo, una mejor salud o una mejor calidad de vida. Y viaja en compañía de su abuela, ya que uno de los motivos, quizá no revelados en la novela, pero cuya intención del escritor es que nosotros lo deduzcamos, que nosotros tratemos de pensar en ello, es que los padres del joven intentan que a través de este viaje o de la separación de ellos y del joven, él adquiera una clase de seguridad en sí mismo, ¿verdad? Ya que al verse alejado de la seguridad y comodidad que representa la presencia de sus padres, él va a tener que hacer frente a sus propios problemas de tensión y de nerviosismo.
Ellos quieren que a través del viaje el joven adquiera un carácter o una personalidad. Si comenzamos a revisar la ansiedad desde este primer dato de apego que nos muestra la novela hacia los padres, vemos que la ansiedad que vive el joven se presenta como la respuesta a ese miedo de quedar en algún momento indefenso o desamparado, o quizá desprotegido. Esto lo podemos ver o lo podemos comprender cuando leemos la escena donde se acerca la hora de partir el tren para este joven. Ante esta idea de la separación que el personaje está viviendo, esta idea de la pérdida, Marcel empieza a convencerse a sí mismo de que se va a poner muy mal. Fíjense cómo trabaja esta idea de la ansiedad. Ante la idea de que voy a pasar por algún peligro, se detona la ansiedad. Y el peligro que vive Marcel en ese momento es la idea de tener que separarse de sus padres. Entonces, ese estado emocional en el que Marcel se encuentra, un estado sumamente nervioso, parece producirse precisamente por esa incapacidad de poder aceptar que tenga que separarse de su madre. Yo creo que todos hemos vivido esta clase de separaciones, ¿verdad? Donde tendremos en algún momento que separarnos de alguien que nos proporciona mucha seguridad. Y quizá vamos a vivir esa incapacidad de poder aceptar la separación. Este proceso de respuesta ante un miedo que representa la ansiedad a veces se presenta como algo consciente, es decir, podemos observar que estamos teniendo ansiedad porque no queremos separarnos de la persona que nos otorga seguridad, ¿verdad? Como este caso donde Marcel sabe que él va a sentirse mal cuando tenga que separarse de su madre. Pero muchas veces, en muchas circunstancias, este proceso donde aparece la ansiedad, quizá la ansiedad que estoy pasando el día de hoy, viene de una manera inconsciente, porque solo experimento la ansiedad sin saber lo que la está originando, ¿verdad? Y es ahí donde se despierta un cuadro de incertidumbre en la persona, de no saber qué es lo que le está pasando, ¿verdad? Esto no lo vemos en Marcel, que él sabe que la ansiedad viene precisamente porque no va a poder o siente que no va a poder subir a ese tren sin la compañía en especial de su madre, ¿verdad? Y la madre de Marcel entiende que la ansiedad de su hijo le viene precisamente por el apego, por el miedo, por la desconfianza que se apodera de su hijo cuando va a tener que enfrentar algo desconocido, ¿verdad? Como el viajar sin ella. Si nosotros nos regresamos al principio de la historia de esta saga del Busca del Tiempo Perdido, porque es una saga de varios tomos en donde se recrea toda la historia del personaje desde la niñez. En el primer libro, que se llama Por el Camino de Swan, vemos a este mismo Marcel, que está a punto de abordar el tren aunque ya de niño, y lo vemos experimentando la misma necesidad de ahora de tener cerca a su madre, porque está acostumbrado, fíjense, está acostumbrado, es algo ya natural en él, que la presencia de su madre le genere seguridad. Lo vemos porque para poder dormir necesita de que su madre suba a su recámara y lo acompañe durante un rato, ¿va? Y el beso de la madre para él representa algo muy muy importante a lo largo del día. Entonces estos pequeños factores son determinantes a la hora de descubrir cuál es mi personalidad y por qué el día de hoy estoy viviendo la ansiedad. Quizá la ansiedad obedezca al tipo de personalidad que se ha creado a partir de los acontecimientos que he vivido en mi vida. Y hago la pregunta, ¿será este precisamente el inicio de la ansiedad en la vida de una persona, por ejemplo en Marcel? ¿Este apego a una persona querida será el inicio de la futura ansiedad que el personaje va a padecer? Esa creencia de que necesitamos de algo o de alguien para poder sobrevivir, porque quizá por nosotros mismos no podremos hacerlo. Es muy útil, por ejemplo, reflexionar sobre cómo hemos respondido nosotros, o en este caso yo, ante las pérdidas
o la sola idea de pensar que voy a perder a alguien para así darme cuenta si la ansiedad que el día de hoy experimento viene como consecuencia de esa idea de esa idea de que voy a vivir ese acontecimiento de la pérdida, ¿verdad? Si lo analizamos, parece que siempre va a existir el peligro de perder. Eso es algo que va a estar junto a nosotros a lo largo de nuestra vida. Se puede decir que es la esencia de la vida, que en cualquier momento nosotros podemos llegar a perder, ¿verdad? Y perder algo que nosotros consideramos muy valioso. A veces el hecho, por ejemplo, de perder la salud nos espanta de manera terrible, ¿verdad? Y esto representa precisamente ansiedad y es algo a lo que la persona no quiere llegar, como el joven no quiere llegar a subir a ese tren, ¿verdad? Porque sabe que al subir a ese tren va a empezar a vivir la ansiedad y el miedo de la pérdida. En este caso es la pérdida de la figura materna, de la madre. Pero existe un sinfín de pérdidas que pueden estar condicionando nuestro comportamiento el día de hoy. A veces la misma idea de perder el control, el no poder soportar lo que siento con los síntomas que aparecen cuando aparece la ansiedad, es lo que nos llena de terror. Todos sabemos qué clase de síntomas nos llegan cuando empezamos a sentir ansiedad y no queremos vivirlos y mucho menos sentirlos, ¿verdad? Y menos tener que estar en un lugar del que no podemos escapar fácilmente. Así que esa sensación de pérdida o la pérdida del control, ya no de otra persona, sino de nosotros mismos, nos genera muchísimo miedo y muchísimo malestar. Si pudiéramos rastrear en el pasado los episodios más intensos de la ansiedad, aquellos que tuvieron su primer origen en el pasado, ¿verdad? Y que nos damos cuenta que a partir de ahí empezamos a ver cómo la ansiedad va creciendo en nuestras vidas, lograríamos descubrir que estos episodios contienen un patrón con el que se puede predecir por qué es que nos dan y el cómo nos dan y lo que debemos hacer antes de tratar de huir de ello. Es decir, que podemos aprender de nuestros episodios pasados cómo tener un mejor comportamiento ante la ansiedad el día de hoy. No solamente la pérdida, sino la idea mucho más exacta de lo que es el abandono, ¿verdad? Cuando no sabemos cómo actuar ni desenvolvernos ante un mundo que de repente se nos ha vuelto inseguro, es la idea de la ansiedad. Entonces la ansiedad se convierte en una manera de buscar desesperadamente aferrarme a algo, ¿verdad? Se convierte la ansiedad en el mejor testimonio de nuestra incapacidad para adaptarnos a los cambios. Ese abandono que nosotros hemos experimentado a partir de la pérdida nos lleva a que nos cueste mucho más trabajo el poder adaptarnos a nuevas situaciones, ¿verdad? Porque venimos arrastrando ese trauma del abandono o la pérdida, aunque no seamos muchas veces conscientes de ello. Es también el deseo desesperado de que todo permanezca igual para siempre. A veces por eso nos da la ansiedad, porque no queremos que las cosas cambien, porque no queremos que el tiempo avance, porque queremos que aquello que nos aterra no llegue. Queremos que todo permanezca como es, ¿verdad? Y esto pues no puede suceder. En este caso, el deseo de Marcel es que su madre lo acompañe en ese tren. La ansiedad para él aparece como una rebeldía en la que él intenta no hacer ese viaje sin su madre, ya que viajar sin su madre es enfrentarse directamente tanto a la idea que veníamos mencionando ahorita, la idea del abandono, como la sensación de peligrosidad ante lo desconocido, ¿verdad? Quizá no regrese jamás, quizá se despida ahora de su madre y no la vuelva a ver, ¿verdad? Quizá en su mente esté recreando miles de peligros que pueden suceder y es mucho más cómodo no hacer ese viaje. Cuando he analizado mi propia ansiedad, la ansiedad que yo he vivido en mi vida, me doy cuenta sin lugar a dudas de que el llegar a sentirla me viene precisamente por la incapacidad que yo tengo, que he tenido desde pequeño,
de poder adaptarme a los cambios. Si yo recuerdo mi infancia, yo me doy cuenta de que en cada cambio que había en mí o en mi familia, yo experimentaba mucha incertidumbre y mucha falta de aceptación. No me podía acostumbrar a los cambios como otros niños de mi edad sí podían acostumbrarse. Por ejemplo, el cambio de casa, el cambio de escuela, ¿verdad? Yo no me podía acostumbrar a esos cambios tan fácilmente. Había en mí una incapacidad para adaptarme. Y esta incapacidad no viene por sí sola, no aparece el día de hoy nada más porque sí, sino que se da cuando existe en uno, cuando uno ha llegado a elaborar la creencia de que no cuento yo el día de hoy con las condiciones para hacer frente a lo desconocido. Por ejemplo, es muy difícil hacer frente a la socialización, el llegar a relacionarme sanamente con los demás cuando yo experimento carencias en mí mismo, ¿va? A veces cuando experimenta uno temor a las personas, es que uno dentro de sí mismo no se siente capaz de relacionarse sanamente. Por eso nos cuesta mucho o me cuesta mucho trabajo socializar y por eso aparece la ansiedad que se va a convertir en una ansiedad social, ¿verdad? Un miedo a desenvolverse ante gentes o personas que yo no conozco. Pero también existen factores, por ejemplo, como la hipersensibilidad, que es un denominador muy común para que muchas personas desarrollen la ansiedad. La hipersensibilidad, que es un factor en el que una persona experimenta casi todas las cosas que le suceden con mayor intensidad que los demás. Se podría decir que es una persona mucho más sensible a las cosas que el común de las personas. Por eso a veces cuesta el doble de trabajo el poder desarrollarse como lo haría una persona que no padece de hipersensibilidad. Es decir, que una persona hipersensible se ve mucho más afectada por las circunstancias que una persona normal. Por ejemplo, ante las pérdidas. Las pérdidas afectan más a una persona hipersensible y convierten a esta persona a veces en una persona discapacitada, ¿verdad? Para enfrentarse a las pérdidas. Cosa que no sucede con una persona que no es hipersensible. Podemos, por ejemplo, ver en el común de las personas cuando sucede una pérdida, cómo pueden vivir el duelo y continuar con su vida. En cambio, una persona hipersensible no vive un duelo, sino que al arrastrar una innumerable lista de carencias, no puede soportar las pérdidas ni los cambios, y en lugar de vivir el duelo y continuar con su vida, termina estancándose en ese episodio, ¿verdad? Y ese episodio va a determinar todo lo que es su vida de ahora en adelante, creando así un ambiente propicio para que aparezca la ansiedad. Es decir, cuando una persona no puede arreglar una pérdida y arreglar un conflicto, se genera una crisis y de esa crisis aparece lo que es la ansiedad, ¿verdad? La ansiedad que es una representación de un conflicto interno. Esto lo podemos observar en el joven Marcel, que a sus 15 años aún sigue apegado a la idea de protección de sus padres. Y el viaje obedece también a una separación emocional que el joven Marcel está teniendo acerca de una muchacha de la que se había enamorado, una muchacha llamada Gilbert, que es la joven hija de un personaje llamado Swan, ¿verdad? Que es el personaje, se podría decir, principal en el primer tomo de la novela. Antes de decidir viajar a Baalbek y abordar ese tren, el Marcel Proust nos cuenta el profundo dolor que su personaje de 15 años está experimentando por haberse visto despreciado por esta muchacha. Y ahí no podemos enterarnos de esa condición de una sensibilidad muy delicada que lo lleva a estados de depresión de los que no va a poder salir tan fácilmente, ¿verdad? Entonces la idea del viaje también se presenta como la idea de poder superar o trascender esta pérdida, ¿verdad? La idea de que alguien me ha rechazado. Toda la obra de Marcel Proust, cada uno de sus libros, contiene más o menos una atmósfera similar.
la de una sensibilidad muy delicada, ¿verdad? De hecho, cuando vemos un poco acerca de la biografía de Marcel Proust, nos vamos a dar cuenta de una extrema sensibilidad, ¿verdad? Y una gran dedicación a la escritura también, ¿verdad? Pero su gran sensibilidad hace que Marcel Proust reflexione sobre detalles que muchas veces a la mayoría de nosotros que no tenemos esa capacidad nos pasa desapercibidos, ¿verdad? Y en cada uno de sus personajes que vamos conociendo podemos observar el ejemplo más notable de la sensibilidad, que es la nostalgia de la pérdida, la nostalgia de haber perdido un tiempo que se consideraba maravilloso. Y vemos también el dolor que se produce ante la pérdida de esas circunstancias pasadas de la vida, ¿verdad? Así que podemos ver a la madre de Marcel tratando de animar a su hijo para que el joven o el hijo cobre valor y suba sin esa presión al tren, ¿verdad? Que haga ese viaje. La podemos ver tratando de llevarlo a reflexionar para que supere lo que según ella, lo que ella le dice que es un miedo egoísta. Y aquí hay algo muy importante. Por ejemplo, observamos cómo la madre le da un ejemplo a su hijo muy útil para que su hijo pueda hacer frente a la ansiedad. Para que los que padecemos de ansiedad podamos algún día, o si el día de hoy podemos hacerlo, comenzar a practicar. Es un ejemplo muy útil en donde ella le dice que el afecto, ese lazo de amor que Marcel puede experimentar por ella o por su padre o por otro ser querido, es una buena manera de salir del egoísmo, de pensar solo en sí mismo, en el dolor que va a experimentar. ¿Qué significa esto? Dice que el afecto que proviene de lo que es el amor puede vencer cualquiera de los miedos que el joven está experimentando. Fíjense qué ejemplo le da la madre a su hijo. Le dice que se concentre en el afecto que siente por las personas o por sus seres queridos, y que ese afecto que se convierta en amor le va a ayudar a lidiar o a vencer la ansiedad que el día de hoy está experimentando al subir ese tren y para poder enfrentarse a lo desconocido. El afecto es una de las maneras del amor que puede ayudar bastante cuando enfrentamos episodios de ansiedad y de crisis. Por ejemplo, en Al-Anon la idea cuando estamos pasando por una crisis es la de tratarnos bien, es la del afecto por nosotros, porque ya de por sí estamos pasando por una crisis muy fuerte como para agregarle el maltrato de las emociones negativas. Entonces este ejemplo es parecido. Es como decirle, ¿por qué no decides tratarte bien, verdad? En lugar de vivir solamente esas escenas de terror que el joven piensa que va a vivir. Es decir, todavía no le sucede, pero él cree que las va a vivir, ¿verdad? Como muchos de nosotros creemos que nos vamos a sentir cuando tengamos tal o cual situación. Y precisamente porque la persona cuando hace este ejercicio logra sustituir unas emociones que para él se han vuelto destructivas por otras que son constructivas, como es el caso del amor. No se huye de la ansiedad al practicar este ejercicio, sino que lentamente la persona encamina la ansiedad hacia sus propias cualidades, las cualidades que a veces nosotros ni siquiera sabemos que tenemos. Este ejercicio es una manera de salir del sí mismo que representa el ego, ya que cuando aparece la ansiedad, el ego, ese encerramiento solo en sí mismo que la persona experimenta o que experimenta la obligación de ver y percibir solo lo que le está sucediendo, sin importarle sin importarle por completo todo y todo lo que le rodea, ¿verdad? Entonces, este ego es una excesiva concentración en sí mismo que lo llega a enfermar de esta manera. Pero esta sustitución de la ansiedad por el afecto requiere de mucha práctica para que pueda funcionar. Lo vemos en Marcel, para quien las palabras de su madre parecen vacías e imposibles.
imposibles en ese momento o vacías en ese momento, quizá algún día pueda cobrar un sentido. Al contrario, en ese momento, al leer nosotros la escena, los que hemos padecido de ansiedad, sabemos que el joven Marcel está experimentando ya un terrible estado de ansiedad, que es total, ¿va? Que ya le está siendo imposible de manejar y que puede desbordarse de un momento a otro. En ese momento es muy difícil poder atender a los consejos que nos dan las personas, sobre todo si no existe una preparación previa para que nosotros podamos poner en práctica ese consejo que las personas nos dan. Y es normal, ¿verdad? Ya que las personas que nos quieren o que nos estiman no desean vernos sufrir de esa manera y nos dan los consejos que ellos creen que nos puede servir, pero es muy difícil ponerlos en práctica debido a que no existe una preparación previa de nosotros que nos pueda funcionar o ayudar. Pero si nosotros nos dedicamos a preparar con tiempo, veremos cómo la fuerza de la ansiedad y del miedo logran disminuir con el uso del afecto. Si nosotros practicamos en nuestra mente y en nuestro diario vivir el uso del afecto o la idea del amor hacia alguien o algo, cuando empiece la ansiedad vamos a ver que vamos a obtener muy buenos resultados. Al ver a Marcel, podemos descubrir su estado de ansiedad en esa necesidad que tiene de aparentar que se encuentra bien, cuando en realidad está sintiendo un enorme temor de llegar a perder el control. Al leerlo vemos esforzarse para sonreír, tratando de demostrar confianza e incluso una cierta satisfacción que nosotros sabemos que es falsa. Esta conducta de la ansiedad, el de aparentar que nosotros estamos bien en esta etapa temprana, para los que la han experimentado, solo representa o se vuelve una antesala que es muy cruel y muy amarga de lo que en unos momentos nos espera. Porque en el fondo de nosotros, ese tratar de demostrar que no nos está pasando nada, es en realidad la mayor prueba de que algo muy grave nos va a suceder. Si pienso por ejemplo en el joven Marcel y en esa estación de tren, puedo muy bien recordar todas las escenas del pasado donde yo mismo me he encontrado en esa misma situación, en la que hay algo terrible que me anuncia de un grave peligro a la hora de separarme de algún ser querido o abordar el tren, ¿verdad? O en cualquier otra circunstancia, ¿verdad? Quizás ante un nuevo empleo o la pérdida de un empleo. Como es natural en la ansiedad, realmente no existe un peligro que se pueda llamar como verdadero para que el joven Marcel suba a ese tren, es decir, no es ningún peligro real. La realidad son los conflictos que el joven Marcel carga consigo a la hora de subir a ese tren. Y como casi siempre sucede en todas las personas que padecen de ansiedad, no existe un peligro real, ¿verdad? Casi el mayor tormento representa lo que la persona está interpretando acerca de lo que le va a pasar. Sin embargo, sí hay un sentimiento de que subir o no subir en ese tren es algo de vida o muerte. Es decir, no hay un peligro real, pero Marcel experimenta dentro de sí mismo que hay un peligro de vida o de muerte al subir o no subir en ese tren. ¿Cuál es ese peligro? No lo sabemos, pero así es la ansiedad. Decirnos que estamos bien nos puede ayudar cuando estamos ya en algún método para hacer frente a la ansiedad, algún tratamiento. Los comentarios positivos o la retroalimentación suelen acompañar a una disposición de la persona para poder superar la ansiedad, por lo que en esas circunstancias sí nos resulta muy beneficioso, porque es como una manera de recordarme a mí mismo que ya he pasado por esto y de que cuento con la confianza para poder salir adelante de estos síntomas de ansiedad que me van llegando. Pero muy diferente es cuando la persona no cuenta con ninguna ayuda, cuando vive a ciegas lo que es la ansiedad, cuando se enfrenta a la ansiedad en un combate mano a mano,
sin saber siquiera qué es lo que tiene que hacer cuando aparece la ansiedad, ¿verdad? Como es el caso del joven Marcel. Cuando él decide decirse a sí mismo que se encuentra bien y de que nada le va a pasar, todo le resulta contraproducente, porque no hay o no existe la confianza, ¿verdad? Y esos comentarios positivos que él trata de decirse solo aumentan mucho más rápido la ansiedad que va o está experimentando, y le llevan precisamente a un estado de alteración al que la persona no quiere llegar, al que le asusta llegar. Ese estado límite de la ansiedad que tanto temor se experimenta es a lo que no queremos llegar. De hecho, cuando uno trata de huir de la ansiedad con comentarios positivos, solo conseguimos que nos fijemos mucho más en los síntomas de los que queremos huir. Otra cosa muy diferente es cuando ya no tratamos de huir de los síntomas porque hemos cobrado un valor para dejar o permitir que estos síntomas estén en nosotros el tiempo que quieran, ¿verdad? Y sin llegar a pelearnos con los síntomas. Pero para ese momento, la novela nos describe que la única ayuda con la que el joven Marcel cuenta para abordar ese tren y evitar que le lleguen esos terribles ahogos que experimenta es un consejo de su doctor, el doctor que lo atiende de sus problemas. Y este consejo es de que beba la cantidad de licor o cerveza que él crea necesario para poder calmar el disturbio. Es muy interesante ver cómo Marcel sí logra recordar y poner en práctica este consejo del doctor de beber alcohol o cerveza para calmar su malestar, pero no logra poner en práctica el consejo de su madre de experimentar el afecto, ¿verdad? Es como si fuera mucho más sencillo para él y para la mayoría de las personas tomarse rápidamente algo que lo calme, que en lugar de experimentar dentro de sí mismo una sustitución de sus emociones. Cuando Marcel se toma ese trago de alcohol, cuando lo vemos tomarse o leemos que se ha tomado ese trago de alcohol, uno descubre que igual que con cualquier otra sustancia que se utilice para calmar la ansiedad, existe en realidad un miedo a ponerse mal o ponernos mal, que nos obliga a huir desesperadamente de lo que sentimos, ¿verdad? Yo lo imagino a Marcel tratando de buscar alcohol para huir desesperadamente de lo que está sintiendo o de lo que va a sentir. En las primeras sensaciones, antes de sentirnos verdaderamente mal, comenzamos a buscar la manera de no sentir, ¿verdad? Fíjense, antes de que yo me ponga mal, ya estoy buscando la manera de huir o librarme de ese ponerme mal, ¿verdad? No tengo ni una capacidad o ni un poquito de capacidad para soportar esas emociones que me están llegando. Entonces necesito alejarme de lo que siento a cualquier precio. No saber nada de mí en ese momento, ¿va? Librarme de lo que estoy sintiendo, de aquello que nos causa tanto terror. No importa lo que suceda después, lo importante que uno quiere es no sentirse mal en este momento. Es decir, no importa lo que suceda conmigo cuando yo me tome ese alcohol o esa cerveza, sino lo que importa es que eso me ayude a no sentirme mal en este momento. Este consejo del doctor de tomarse un trago de licor o cerveza ante la ansiedad parece sorpresivo para un muchacho de 15 años. Quizás sea sorpresivo por nuestro tiempo, para nuestro tiempo, ya que podemos comprobar los estragos que el alcohol y la droga han generado en nuestra sociedad, o el aumento de los casos de alcoholismo y drogadicción. Quizás también se nos haga extraño porque para ese entonces, estamos hablando de más de 100 años, el uso de medicamentos para combatir la ansiedad no estaban en uso como lo están ahora, aunque sí había muchas sustancias que son mucho más naturales que sí se usaban o sí se ponían en práctica para estos estados de desesperación.
Ahora podemos observar cómo la recomendación sigue siendo la misma, pero ahora hacia medicamentos para nuestro control, es decir, cuando padecemos de ansiedad, se nos recomienda precisamente lo mismo que este doctor le recomienda a Marcel: tomarse esto cuando empiece a sentirse mal. El tomarnos algo que nos ayude a hacer frente a estas emociones. Esta es una forma de abordar la ansiedad, ¿verdad? Y puede servir por un tiempo, pero después suele ser contraproducente, cuando el tomar algo para la ansiedad se convierte en sí mismo en un problema. La persona se vuelve dependiente, ya sea al alcohol, o ya sea a la droga, o a los medicamentos para la ansiedad. Y esto sucede porque la ansiedad, cuando no hay un tratamiento, y no solamente un tratamiento con medicamentos, se generaliza. Es decir, cuando no hay un tratamiento y la persona solamente está tratando de no sentir la ansiedad se extiende hacia todas las áreas de la vida de la persona en las que antes no habían aparecido. Por ejemplo, en el caso de Marcel, que experimenta la ansiedad al subir al tren, es decir, cuando viaja, con el tiempo comenzará a sentir la ansiedad no solamente cuando viaja, sino en otras circunstancias en las que antes no experimentaba la ansiedad. Quizá la empiece a sentir en algún trámite de la escuela, o quizá empiece a sentir ansiedad cuando tenga que asistir a una reunión o a una fiesta, o simplemente en el salón de clases. Cuando hemos padecido de ansiedad, podemos comprobar este hecho, que la ansiedad se va extendiendo en nuestra vida hasta casi apoderarse de ella por completo. La incapacidad para funcionar normalmente es el resultado de la generalización de la ansiedad, cuando la ansiedad se generaliza. Por tanto, al sentirla ya casi en todo momento, se vuelve imposible el que yo tenga que estar tomando tragos de alcohol todo el día, ya que esto pues ya se convertiría en una adicción muy grave. Igual puede suceder con otra clase de medicamentos que se toman para la ansiedad. Este hecho de la ansiedad, el cómo se extiende en la vida de la persona hasta sentir ansiedad en todo momento, sucede precisamente porque la persona ha tratado siempre de huir de la ansiedad, porque siempre ha tratado de evitar lo que se siente con la ansiedad. Si el joven Marcel no sube a ese tren por ese miedo a la crisis, esas crisis ganan mucho más en fuerza en él, ya que para la próxima vez que intente nuevamente subir a ese tren, las emociones se volverán mucho más intensas que antes. Y si por alguna razón comienza a experimentar ansiedad al ir al teatro o al ir a la escuela, entonces volverá a repetir la misma conducta de evitar la ansiedad, dejando por ejemplo de ir al teatro o a la escuela, de tal manera que la ansiedad comienza a crecer tanto en fuerza como en extensión. Es decir, si me da ansiedad al ir a la escuela, mi primer pensamiento es no ir a la escuela, ¿verdad? Porque no quiero pasar por ese estado de ansiedad. Ya no solamente la siente al viajar, sino que en muchas partes de las cuales también tendrá que alejarse. Esto por el miedo a sentir la ansiedad, lo que cree que le va a pasar o suceder si se permite sentir la ansiedad. Y la idea del doctor hacia Marcel de tomarse un trago de licor o cerveza al comenzar a sentir la sensación o los síntomas no es otra cosa también que la necesidad de tratar de experimentar algo diferente en sí mismo, algo que lo aleje de ese miedo y de esa preocupación, lo que el doctor de Marcel llama como un estado de euforia, en el que las emociones del joven dejen de estar a la defensiva, ¿verdad? Con el alcohol, al igual que con otras sustancias, se pretende que la persona deje de estar a la defensiva o en un estado de alerta, lo que crea, por ejemplo, una tensión mayor. Esto se logra porque estas sustancias generan un placer que hace que las emociones entren en un estado de ánimo que va a ser muy diferente al de la ansiedad. Cuando tomamos alcohol se genera un estado de euforia que va a hacer que la ansiedad sea reemplazada precisamente por esas emociones que se van experimentando
con el uso del alcohol. Cuando se toma algo para la ansiedad, la persona cobra de repente una clase de valor o fuerza que antes no tenía. Siente como si ya pudiera enfrentar aquello que le da miedo haber enfrentado o el enfrentarlo sin tomar nada, por lo que la lucha contra la ansiedad se relaja bastante. El sentimiento de despreocupación que la persona experimenta se vuelve el mejor antídoto contra la ansiedad, pero es una despreocupación que viene a raíz de haber usado una sustancia que lo ayude a calmarse. El problema está precisamente en que ese sentimiento de despreocupación proviene de fuera de la persona y no desde dentro. No es creado naturalmente por la confianza en sí mismo o por las capacidades o las cualidades de la persona, sino que es dado por una sustancia. Hay que estar tomando permanentemente algo para llegar a ese estado de despreocupación. Por esta razón a veces es mucho mejor permitir el sentir la sensación de ansiedad, ya que de esta manera logramos entender que es casi imposible que nos pase lo que creemos que nos va a suceder. Cuando nosotros pensamos o tenemos mucho miedo que nos va a suceder un peligro, debemos de dejar que ese peligro suceda para que nos demos cuenta realmente de que no era tanto lo que nosotros habíamos creído que nos iba a pasar. Al hacerlo así, lograremos que la respuesta a la ansiedad provenga solamente de dentro de nosotros mismos y no de fuera, ¿verdad? Tenemos que fortalecer o tengo que fortalecer todo mi confianza, todas mis cualidades, todas mis capacidades para tener esa fuerza que me ayude a enfrentar o hacer frente a los síntomas de la ansiedad. Con ayuda, con cierta preparación, veremos cómo en algún momento ese terrible malestar que experimento comienza a disminuir y a desaparecer cuando le permitimos que esté, cuando nosotros dejamos que esté sin entrar en una lucha con él, cuando le perdemos el miedo y dejamos de responder solamente a través de la huida o la evitación. Pero esto sucede en la mayoría de los casos cuando la ansiedad se ha generalizado. No cuando comienza, sino cuando ya se ha extendido a casi todas las áreas de mi vida. Casi siempre cuando la persona o a la persona ya no le queda de otra más que empezar un tratamiento. Cuando ha llegado a un estado de incapacidad en el que le es ya imposible poder funcionar. Para ese momento ya la persona ha probado muchas cosas externas y nada ha dado resultado. Entonces hay una clase de rebelión en la persona ansiosa que lo lleva precisamente a combatir la idea de permitir el estado de ansiedad. Lo vemos en Marcel, cuando trata de tomar ese trago de licor y su abuela lo reprende, ya que vemos que ella no está de acuerdo en que utilice alcohol para librarse de un estado que bien podría ser trabajado por él mismo, ¿verdad? Por algo de dentro de Marcel. En ese momento sucede la rebeldía en el joven, y esa rebeldía se justifica al tratar de decirle a su abuela que ella no conoce por lo que él está pasando. Es decir, un reclamo de Marcel a su abuela. Es como si él le dijera a ella, es que tú no conoces lo que yo estoy sintiendo, ¿verdad? Y si ella conociera lo que el joven está experimentando, entonces no le prohibiría que tomara alcohol, ¿verdad? Ya que incluso su propio médico se lo ha recetado. Esta parte de la escena nos sirve para reflexionar sobre dos aspectos muy importantes en el tema de la ansiedad. Uno es el acompañamiento que nosotros vamos a necesitar y el otro es la incomprensión que a veces recibimos cuando las personas desconocen lo que es la ansiedad. Muchas veces, sobre todo las primeras, cuando se comienza a trabajar con la ansiedad, cuando la persona ya tiene un tratamiento, se vuelve muy importante tener a nuestro lado a personas que nos inspiren confianza, ¿verdad? Muchos terapeutas, por ejemplo, acompañan a sus pacientes cuando recién comienzan el tratamiento para que puedan ganar en seguridad o para hacerles sentir seguridad en un inicio, ¿verdad? Después, los mismos pacientes tendrán que encaminarse por sí mismos al enfrentamiento de estas emociones. En el caso de Marcel, vemos que la presencia de su abuela no le inspira ninguna confianza.
no porque no quiera o ame a su abuela, sino porque experimenta dentro de él que su abuela desconoce por completo lo que a él le está sucediendo. Y esta incomprensión por parte del acompañante de la persona ansiosa genera mucha desconfianza e inseguridad, por lo que se experimenta mayor tensión y mayor ansiedad. Muchas veces cuando sabemos que la persona no conoce lo que sentimos, generamos un conflicto con ella, como fue el caso de Marcel y su abuela. Y ese conflicto lleva a la rebeldía, ¿va? Quisiéramos que la persona que nos dice lo que debemos hacer, sin saber lo que se siente padecer ansiedad, experimente alguna vez algún cuadro de ansiedad para ver si es tan cierto o tan fácil llegar a calmarse, ¿va? Ese es un pensamiento que tenemos. Quizá ese sea un factor muy grave dentro del estado de ansiedad. Esa sensación de que nadie puede comprendernos y de que nadie nos entiende o de que nadie sabe por lo que estamos pasando, ¿verdad? El hacer nuestro malestar y nuestro estado de ansiedad algo único, algo principal, algo muy importante que nadie más tiene y a nadie más le sucede. Esto nos lleva principalmente al aislamiento o a la evitación, ¿verdad? También a la huida de la ansiedad. Sobre todo nos lleva a experimentar el pesimismo de que esto no se nos va a quitar nunca y de que tendremos que resignarnos a no poder hacer ya muchas cosas que antes disfrutábamos hacer. Nos lleva también a ya no sentirnos personas muy normales, ni tampoco personas capacitadas para convivir con los demás, por lo que la ansiedad afecta de manera considerable todas nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones familiares, ¿va? Nuestras relaciones íntimas. Al final el joven Marcel defiende ante su abuela el derecho a tomar ese trago de alcohol, y su abuela accede a que lo haga, ya que no le queda de otra, quizá porque sabe o ella siente que tampoco quiere o que no tiene una mejor respuesta para dar a su nieto. También la abuela y los familiares de la persona con ansiedad necesitan huir de la ansiedad que padece la persona, ¿verdad? No solo de la ansiedad del familiar, sino de la propia ansiedad que aparece cuando ver a su ser querido tan mal y no pueden hacer nada. Y es normal que busquen una solución inmediata a un problema que en ese momento para ellos les resulta todo un enigma, ¿verdad? O les resulta algo muy incomprensible. ¿Cómo puede una persona ponerse tan mal solo porque va a viajar? Esa es la cuestión de la ansiedad, ¿verdad? Eso es lo que quizás su abuela debería de estar preguntándose en ese momento, ¿verdad? ¿Cómo puede este muchacho de 15 años ponerse tan mal por esto, ¿verdad? Y si resumimos lo que acabamos de hablar, podemos concluir que para toda ansiedad existe un proceso en el cual se vuelve muy necesario primero el conocer las causas de la aparición de esa ansiedad. Esto se logra a partir de la revisión de las experiencias pasadas y cómo la reacción que hemos tenido en el pasado obedece a ciertas carencias y a cierta falta de habilidades que en el presente tendremos que desarrollar. Además, esa reacción del pasado determina la manera que voy a reaccionar en el presente. Es muy normal que si yo en el pasado he reaccionado de una mala manera, el día del presente yo reaccione de una manera igual, de una manera insegura ante cualquier acontecimiento que no estoy capacitado para enfrentar, ¿verdad? Y si en el pasado reaccioné de manera insegura ante algún acontecimiento, no voy a esperar el día de hoy reaccionar con seguridad, si no he vivido o no he hecho nada para tener esa seguridad con la que quiero yo reaccionar. Otro punto que aprendemos de esta historia es que no existen soluciones inmediatas para la ansiedad, ¿verdad? Vemos que Marcel se toma su trago y de repente puede viajar en tren, pero muchas veces no se va a tener esa oportunidad de tomarse algo y ver cómo la ansiedad se va, ¿verdad? Y vivir una vida normal. A veces la ansiedad se va a generalizar tanto y si va a aumentar tanto en nosotros que no vamos a poder calmarla con casi ninguna cosa que nosotros nos tomemos. Es necesaria la comprensión de este estado.
la manera en la que pienso que la ansiedad impacta mi vida y necesito un tratamiento que me dé la posibilidad de poder lidiar con la ansiedad, pero con una base, con una información que me sirva para poder generar confianza y ¿por qué no?, la fuerza de voluntad. Sobre todo que me sirva para entender que no tengo que huir todo el tiempo de la ansiedad, ¿eh? Que puedo hacer frente a la ansiedad si cuento con ayuda, con algún programa que me permita comprender cómo trabaja la ansiedad. Entonces, cuando yo tenga esta base para entender la ansiedad y poder trabajarla, estaré dispuesto a permitirme lo que es la ansiedad, desde un estado de ánimo muy distinto al del miedo y la preocupación, ¿verdad? Y pues este es un ejemplo acerca de cómo una persona, un joven de 15 años, vive una separación y cómo esa separación le representa graves estados de ansiedad, ¿verdad? Y vamos a volver a ver en esta novela del Busca del Tiempo Perdido muchos más episodios donde el personaje entra en un estado de crisis y cómo busque desesperadamente algo que lo ayude a calmar esa crisis que está sintiendo, ¿verdad? Y vemos también cómo a lo largo de la historia la persona va a tener que enfrentar y hacer frente a todas estas emociones que se vuelven muy destructivas. Y pues espero haber hablado un poco acerca de la ansiedad y espero haber podido ayudar a comprender un poco cómo el evitar la ansiedad representa un verdadero peligro, ya que la ansiedad se cronifica, se vuelve algo permanente en la persona a lo largo del tiempo y cada vez que pasa más tiempo es mucho más difícil poder vivir sin ansiedad, ¿verdad? Y pues muchas gracias por haberme escuchado. Les mando saludos y nos vemos pronto nuevamente. Gracias.